que las grasas trans son lo peor que existe. Vamos a ir nosotros inmediatamente con un enlace vía Zoom con Crisólogo Cáceres. Él es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. Y yo le voy a pedir inmediatamente una reacción sobre lo que acabamos de hablar. Bienvenido, Crisólogo, a Las Cosas por su Nombre. Hola Karina, un gusto estar como siempre en tu programa. Y efectivamente el gobierno, el Estado está obligado a adoptar todas las medidas que correspondan para preservar el derecho a la salud de los consumidores. El artículo 65 de la Constitución establece de manera clara el Estado defiende el interés de los consumidores y se pone énfasis en el tema de la salud. Así que aprovechando tu sintonizado espacio, hay que pedirle no solo al presidente de salud, sino en general al Ministerio de Salud y al gobierno en general, que le den una atención prioritaria a estos temas, porque no puede ser que la gente no pueda ser atendida porque sencillamente no se compró un equipo o no se le dio mantenimiento a un equipo. Esto es algo que no puede esperar. Y además teniendo en cuenta que se trata del corazón, ¿no? Una máquina que pone marcapasos y que de eso depende la vida de las personas. Es decir, me acaba de explicar el doctor, el cardiólogo, que el marcapaso es el que te hace latir el corazón. Es correcto. Entonces no puede ser que nosotros estemos atravesando esta situación. Yo creo, Karina, que en estos casos hay que identificar responsables, porque por ejemplo, si yo soy el responsable del área logística del hospital y sé que hay una máquina que está fallando, tengo que notificar si requiero presupuesto al área correspondiente y que esta área correspondiente haga la compra. Si yo no informo y el área correspondiente no hace la compra, hay responsabilidades. Entonces yo creo que eso falta en la administración pública, que en casos tan delicados como este, se inicien los procesos que correspondan con arreglo a la legislación en materia laboral y se inicien pues procesos y que culminen esos procesos con las sanciones. Porque estas cosas no es cosa que no se pueda prever, son cosas que se pueden prever. Tú puedes prever cuando te van a faltar ciertos insumos, cuando ciertos equipos tienen que ser comprados, cuando otros tienen que ser objeto de reparación, etc. No es cosa que todo pasa en el acto, hay cosas que se pueden prevenir. Y eso es lo que falta en un rubro tan delicado como salud. Muy bien, solamente decirte que para cerrar este tema, ir a lo nuestro, que los médicos de cardiología han ido más allá. Le han dicho al jefe de los jefes, al director de la red Sabogal, al director del Sabogal, que es amiguísimo de Carguapoma, el director ejecutivo de salud, ya debe estar enterado porque se tratan de vidas y más allá del jefe de logística ya debería tener una solución y estamos hablando de una carta del 1 de septiembre, ya carta formal, claro, sellada. ¿Cuánto le habrán dicho antes? Imagínate. Bueno, vamos a pasar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Imagínate. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que, para lo que hemos pactado esta entrevista. ¿Sabes qué, Crisólogo? Ya, ¿qué se puede hacer con estas llamadas impertinentes, fastidiosas? Antes había un Indecopi que más o menos funcionaba, o que funcionaba, o yo no sé, tú me dirás. A mí me funcionaba porque me inscribí en una lista donde yo puse que no quería que me fastidiaran con llamadas que me vendían publicidad y todo esto, pero ahora ya simplemente se zurran en esa lista y te llaman, te fastidian a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, a cualquier hora. ¿Por qué pasa eso? Ya no son llamadas nada más, ahora es también el correo, los mensajes. ¿Por qué tenemos que sufrir esto? Bueno, en realidad no tendríamos que sufrirlos. En el 2018 se hizo una modificación del Código del Consumidor en relación precisamente a este tipo de llamadas molestas, mensajes de texto molestos, y en general se buscó regular y poner coto a todos los abusos que están haciendo estos call centers y mecanismos similares que hacen llamadas masivas a los consumidores. Y lo que se estableció es que esto estaba prohibido. Lo que se estableció es que lo primero que se tiene que hacer, si una persona o una empresa llama al consumidor, esta persona tiene que identificarse y pedirle permiso al consumidor para decirle si el consumidor acepta o no recibir la oferta, el mensaje, la publicidad. Si el consumidor dice no, tenían que pasar dos cosas. La primera, que ya no debían volver a llamar al consumidor, no se transmitía el mensaje, y segundo, se borraba el nombre de ese consumidor de la lista. O sea, si había una lista que tenía esa empresa, ya el consumidor no podía volver a ser llamado. Sin embargo, como nos consta a todos,
te llama a las 9 de la mañana una empresa, a las 9:30 te vuelve a llamar la misma empresa, a pesar de que les dices no, a las 12 te llama de nuevo la misma empresa, y hay gente que recibe 5, 7, 10 llamadas de la misma empresa, a pesar de que en los 10 casos dijiste no fastidien. Entonces, acá hay una pregunta: ¿qué hacer frente a esta situación? Lo que hay que hacer es lo siguiente. En primer lugar, la modificación legal de 2018 estableció que se borraba el registro gracias a no insista, pero lo que se establecía era que el Indecopi continuaba sancionando, procesando y sancionando a las empresas que violaban la normativa dispuesta, ¿no? Entonces el consumidor hacía una captura de pantalla del teléfono desde el cual se le había llamado, el consumidor comunicaba este hecho al Indecopi y el Indecopi tenía de inmediato que iniciar la investigación correspondiente y eventualmente los procesos sancionadores e imponer las sanciones que correspondan frente a estos casos. Sin embargo, pasan los meses, pasan los años y vemos que las llamadas, lejos de decrecer, han aumentado en número. Y esto se ha agudizado durante la pandemia, en que la gente ha estado más pegada a su teléfono que nunca, ¿no? Porque como las personas no podían visitar a los demás, la gente está comunicándose a través de los mensajes de texto, de los WhatsApps, de las llamadas telefónicas. Entonces, aquí la gran situación que el Indecopi tiene que tomar este problema con la seriedad que el caso amerita e iniciar los procesos contra las empresas que realmente ya han enfermado mentalmente a los consumidores. La gente, Karina, tiene miedo de contestar sus teléfonos porque dice: ahora de qué banco me fastidiarán. Cada vez que es un número desconocido, ¿qué banco será? ¿Qué financiera será? ¿Qué empresa de telecomunicaciones será? Y no se puede vivir en esta angustia. O sea, este no es un problema menor que de repente en la agenda del Indecopi puede estar en tercera fila. Este es un problema importante. Y nosotros tenemos que exigirle al Indecopi que haga procesos de sanción y aplique sanciones drásticas, severas, que en el futuro disuadan a las empresas de continuar con esta práctica tan pésima para la salud mental y la tranquilidad de los consumidores. Muy bien, pero parece que no encuentran soluciones y parece que las soluciones cada vez son más enredadas que otras veces. ¿Por qué no hay algo más rápido, más eficaz? ¿Por qué no encuentran salidas para los consumidores que entrar, llenar tu formulario, si ya lo llené, tengo que volver a llenar? ¿Por qué no le hacen la cosa más fácil al consumidor? Al consumidor. Bueno, esa pregunta es una pregunta que te la tendría que responder el propio Indecopi, Karina. O sea, ¿por qué los procedimientos no pueden simplificarse al máximo, no? Como tú dices, debería bastar la captura de pantalla y llenar sencillamente los datos y el nombre de la empresa y ver cuántas veces la misma empresa es objeto de reclamo por el consumidor por este tema de las llamadas invasivas. Si yo recibo un reclamo de un consumidor, bueno, puede ser. Si recibo el reclamo de 10, bueno. Pero si recibo el reclamo de 200 consumidores que dicen que la empresa tal está llamando, ya tengo suficiente medio probatorio para poder iniciar un proceso sancionador. Pero esto pasa, repito, porque el Indecopi, que es el titular de la acción en estas materias de protección al consumidor, inicia las acciones. Sino que yo considero de que no se le ha dado la importancia a este tema y por eso está pasando lo que ha pasado. Las empresas se han disparado, ¿no? Y están haciendo lo que están haciendo. Es como el tema de los octógonos alto en grasas trans que se ha dado a conocer ayer, ¿no? En el cual Indecopi ha sancionado a algunas empresas porque no ponían el octógono alto en grasas trans a pesar de que tenían más del límite permitido por la legislación vigente. Entonces, este es un tema que se ha puesto de manifiesto una vez más, que en el tema de los alimentos las empresas no nos están diciendo la verdad a los consumidores, y cuando tienes que colocar un octógono alto en grasas saturadas, alto en grasas trans, alto en azúcar o alto en sodio, no lo están colocando. Y aquí hay una situación bien delicada porque cuando no se coloca el octógono, el consumidor equivocadamente cree que el producto que está comprando es un producto saludable porque no tiene el octógono. Y esto es algo falso, ¿no? Por eso es importante que el Indecopi haya actuado y haya impuesto las sanciones a estas empresas en productos que son bastante populares, ¿no?, entre los consumidores. Aquí yo estoy leyendo precisamente que se impuso una medida cautelar y ordenó el cese y comercialización de los productos Bimboletes marmoleado de la marca Bimbo, Panetó con pasas y frutas confitadas de la marca Bells y Chistris de la marca Fritolay. Esos son los productos que no tenían, ahí están, ahí estamos viendo, esos son que no tenían octógonos, pero ahí estoy viendo yo, por decirte, en Chistris veo unos octógonos, pero ¿logras ver los octógonos? Pero falta el octógono de grasas trans. Ah, no tenían de grasas trans, o sea, se habían comido ese octógono ahora, que era el más importante.
Exacto, Karina, exacto. El más importante, hay que ilustrar a tu público y decirles que las grasas trans son lo peor que existe. O sea, no se compara ni con el azúcar ni con la grasa natural. La grasa trans es lo peor. Es un invento de la industria alimentaria que se coloca en los productos con distintos fines. Y ahí estás viendo varios tipos de productos, ¿no? Productos de panificación, pasteles y todo tipo de golosinas o snacks. Bueno, el punto con las grasas trans, ¿cuál es? Que elimina el colesterol bueno y propicia la aparición del colesterol malo, que tapa las arterias. Karina, o sea, tienen que tener ustedes en cuenta. Por eso es tan crítico que estos octógonos de grasas trans estén colocados en el empaque. Fíjate tú, si tú lees los octógonos, vas a ver que en todos los octógonos dice alto en azúcar, alto en sal, alto en grasas saturadas, evitar su consumo frecuente, te dice. Pero si miras el octógono de grasas trans, te dice alto en grasas trans, evitar su consumo, punto. O sea, ni siquiera te toleran que lo hagas de vez en cuando, sino que nunca, claro, por nunca, debes consumir nada que tenga grasas trans. Entonces, cuando hay empresas que debiendo etiquetar con grasas trans no ponen el octógono de grasas trans, realmente están cometiendo un atentado contra la salud de los consumidores, particularmente si son niños. Entonces, claro, el bimbolete va dirigido específicamente a los niños. El Chips Treat, dime tú si no lo comen los niños un montón de veces. Claro, entonces hay productos que las empresas conocen perfectamente que su destinatario es el público infantil. Entonces, acá hay que hacer algunas reflexiones. Si bien saludamos, Karina, que se hayan impuesto estas sanciones, hay que hacer notar un par de cosas. La primera, que sorprende que a pesar de la gravedad de las infracciones cometidas, esta resolución que sanciona a la empresa no haya sido adoptada por unanimidad por la comisión, sino por mayoría. ¿Qué significa esto? Que no todos los integrantes de la comisión dijeron, oye, hay que castigar. Solo una parte de ellos, o sea, la mayoría se impuso. Entonces habría que ver quiénes votaron en contra o quién votó en contra, quién se opuso y qué argumentó. Y esto llama la atención porque recuerda tú que hace poco conversamos sobre el escándalo del Pan Bimbo en que la sala del Indecopi en segunda instancia, que estaba integrada por una funcionaria vinculada a la Sociedad Nacional de Industrias, exculpó a la empresa, ¿no? Entonces llama la atención que en este tema tan delicado no haya habido unanimidad. Lo segundo es que como no es una resolución definitiva, sino solo la primera instancia, la empresa puede apelar, y al apelar el tribunal a donde va a subir, que pueden estar estas mismas personas que la vez pasada dijeron, le dieron la razón a la empresa, podrían ellos ser los encargados de resolver. Y allí sí que yo me preocuparía bastante, ¿no? Teniendo en cuenta los antecedentes. Tan es así que el actual presidente del Indecopi, el señor Palacín, ha hablado acerca de que el 40% de los integrantes de los órganos resolutivos del Indecopi tendrían serios conflictos de interés. Es decir, gente que no debería resolver estos casos está resolviéndolos porque obviamente colisionan con quienes son sus clientes. Y esto sí es alarmante. Otra cosa que es interesante... Esa es la puerta giratoria. La famosa, tú siempre has hablado de la puerta giratoria. Sí, este es un claro ejemplo de puerta giratoria. Otra cosa que me parece interesante en esta resolución del Indecopi es que las sanciones impuestas a las empresas se sustentan en pruebas del más alto nivel técnico, como son los análisis de laboratorio. Hasta donde se sabe, es la primera vez que el Indecopi utiliza análisis de laboratorio para sustentar sus resoluciones, y esto siente un saludable precedente. A nosotros nos parece muy bien. Y tan es así que nos parece muy bien que, como tú recordarás, desde hace varios años, ASPEC basa precisamente sus denuncias en análisis de laboratorio. Nosotros llevamos nuestras sospechas a los laboratorios que correspondan y los laboratorios nos dicen si teníamos razón o no. Pero hace poco ocurrió que nos íbamos a denunciar a unas empresas, teníamos sospechas de que habían algunos productos que tenían que tener el octógono alto en azúcar, pero no lo tenían, o sea, lo mismo que ha pasado acá con la grasa trans, ¿no? Y lo llevamos a un laboratorio y el laboratorio nos dio la razón. Pero, ¿qué pasó? De manera insólita, unas semanas después se desdijo lo que había dicho y a pedido de las empresas dijeron de que el método que habían empleado con ASPEC no era el correcto. Es decir, imagínate tú, un laboratorio hoy día te dice esto es blanco y mañana te dice esto es negro. Eso es. Entonces, está bien que el Indecopi sustente sus sanciones en pruebas de laboratorio, pero será muy importante que tanto el Indecopi como el INACAL empiecen a fiscalizar si los laboratorios que le brindan servicios a los consumidores
¿no? Y que los consumidores confiamos en su experiencia, en sus capacidades técnicas, si los laboratorios no nos están defraudando o se están confabulando con empresas para sacar los resultados que les parezcan. Fíjate tú que supermercados... porque todo se vende, todo se compra en el Perú. Acaban de sacar un comunicado, no me acuerdo qué cadena de supermercados, según la cual se señala que ellos confiaban en lo que su proveedor le decía. Que el proveedor decía, ok, esto no debe llegar a autónomos, pero al enterarse de esta alerta dada por el INDECOPI han ordenado inmediatamente el retiro de los productos y están evaluando exigir a los proveedores en el futuro que traigan análisis de laboratorio que acrediten que efectivamente el producto tal o el producto cual no debe llegar a autónomos. Entonces, ¿qué significa esto? Que los laboratorios en un futuro inmediato, Karina, van a cobrar gran importancia porque van a ser solicitados sus servicios tanto por las empresas como por las asociaciones de consumidores y por el INDECOPI. Entonces hay que estar mirando a los laboratorios para que no les pase lo que nos pasó a nosotros. Y un día te dicen esto es así, y al día siguiente te dicen esto es asá a favor de la salud. Muy bien, crisólogo, lo vamos a mirar y detenidamente. Muchas gracias a crisólogo Cáceres, el expresidente de ASPEC.